tal amigos? Sean todos bienvenidos a un video más de este estudio bíblico basado en el libro escrito por Elena de White titulado El conflicto de los siglos. En el capítulo anterior pudimos apreciar que hablamos sobre amor o egoísmo. Esa es la cuestión, así se titula el video, y hablamos sobre el amor de los cristianos, sobre el actuar de los cristianos y cómo se esparcía el cristianismo en aquella época sin necesidad de andar tal vez hablando tanto, sino que la gente se daba cuenta de cómo actuaba un cristiano, de buscar ayudar a las demás personas sin querer nada a cambio, sin querer recibir nada a cambio. Esa es la esencia de un cristiano y eso es lo que deberíamos de ser todos. A veces nos dedicamos a hablar de más y actuar menos. Y debería ser todo lo contrario, queridos amigos. Debemos actuar más y hablar menos. Este video se titula Brillo en la oscuridad. Estaremos hablando sobre los engaños de Satanás, sobre la manera que él tiene de confundirnos, incluso utilizando la misma Biblia. Este capítulo está muy bonito, espero que lo disfruten y que aprendan mucho con nosotros. A mí me llama mucho la atención porque en el libro de Apocalipsis, Satanás es nombrado como el dragón y como la serpiente. El dragón porque quiere acabar con el pueblo de Dios, quiere destruirlo. Y la serpiente por su astuta manera de confundir al pueblo de Dios. Muchos sabemos que en los primeros siglos después de Cristo fue un caos con esto del cristianismo. Pues los romanos se daban el encargo de encarcelar o matar incluso a los cristianos por no obedecerlos y no querer adorar a los dioses de ellos. Esto podría ser causa de Satanás. No sé si ustedes están de acuerdo, pero Satanás es quien dominaba a estas personas para tratar de acabar con el cristianismo. Él vio que esto no le estaba funcionando, vio que a pesar de todas las matanzas de cristianos, de todos los encarcelamientos injustos, el cristianismo seguía creciendo, la iglesia seguía creciendo y se seguían esparciendo por todo el mundo, lo cual era la misión de los discípulos después de Cristo, esparcir la verdad por todo el mundo. O sea, Satanás quería impedirlo y vio que su plan no le funcionaba. Entonces tuvo que cambiar de estrategia. Esta estrategia nueva fue introducir en la iglesia a sus mismos súbditos, a sus mismos servidores. Satanás metió dentro de la iglesia. Muchos se bautizaron, pero no eran porque querían ser cristianos, sino la misión de Satanás es confundir ahora al pueblo de Dios, utilizando las mismas personas que están dentro de la iglesia. Por eso también la Biblia dice, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros y darán una versión completa de la Biblia. Y utilizan la Biblia porque cada quien interpreta la Biblia a su manera. Entonces nosotros no debemos dejarnos de confundir, no debemos dejarnos confundir. Tenemos la Biblia, nosotros mismos podemos escudriñar la Biblia, llenarnos del mensaje de Dios. Un consejo que yo les doy en lo personal es que cada vez que vayamos a abrir la Biblia, antes de hacerlo, debemos de orar a Dios, pedir sabiduría para poder entender su palabra y no dejar que nada nos confunda. La Biblia es el único libro que nosotros podemos leer en presencia del autor, porque nosotros oramos y Dios está con nosotros. Nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos responde a nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia. Traten de hacer esto y verán cómo les va a funcionar, verán cómo les va a cambiar su manera de estudiar la Biblia. No dejemos que Satanás se apodere de nosotros, no dejemos que Satanás y toda la gente que está tratando de confundirnos se apodere de nosotros, que nos cambien la manera de ver la Biblia, que nos cambien la manera de sentir el Evangelio. No dejemos que esto pase, queridos amigos. Dios les había dicho a Adán y a Eva, el día que comáis de este fruto, ciertamente moriréis. ¿Qué les dijo Satanás? No moriréis. Relativamente era una mentira, aunque no tan directa, porque Satanás les dijo, si coméis, no vas a morir. Y no murieron en el momento, pero sí iban a morir más adelante. Entonces, Satanás no es tan descarado como para mentirnos así descaradamente. Satanás utiliza las verdades a medias, por llamarlo así. Satanás le dijo a Eva, come porque no morirás. Eva le creyó y comió. Y ciertamente no murió. Ella dijo, wow, es cierto, no morí. Pero ¿qué pasó? Por la causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. No quería decir que Adán y Eva iban a morir instantáneamente.
pero sí que es el comer de este fruto iba a traer como causa la muerte. El pecado iba a traer enfermedad, el pecado iba a traer calamidad, el pecado iba a traer dolor, el pecado iba a traer muerte. Recordemos también que Satanás trató de engañar o de tentar a Jesús utilizando la misma Biblia cuando se lo llevó al desierto. Cuando hizo que se parara en la parte más alta de la ciudad santa y le dijo, si eres realmente el Hijo de Dios, tírate hacia abajo, pues Dios enviará a tus ángeles para que te sostengan y no tropieces. Es cierto, él estaba citando las escrituras para que Jesús se tirara y tentara a Dios, pero Jesús fue más sabio que él y le respondió con la misma palabra. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hay que ser más sabios que Satanás. Si Satanás intenta tratar de confundirnos con la misma Biblia, nosotros debemos de escudriñar la Biblia, empalparnos de lo que la Biblia dice y no dejarnos confundir. Y responderle a Satanás con más versiones de la Biblia, con la verdadera palabra de Dios y la que Él nos está diciendo, saber que no es verdad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estudiando la Biblia correctamente. Pablo nos advirtió sobre estas cosas en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Dice, pues entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa esto? En otras palabras, la iglesia va a sufrir una terrible persecución, pero vendrá dentro de la misma iglesia. Cuando las personas, cuando los dirigentes de la iglesia quieran confundir todo, quieran darnos una doctrina diferente a la que ya tenemos, confundir lo que dice la palabra de Dios. Esto empezará con la ley dominical. Algún día vendrá la ley en la que todos tendremos que existir a la iglesia el día domingo, confundiendo el verdadero día de adoración para Dios, el verdadero día de descanso. Y esto se volverá una ley, y esto va a tener que hacerse. Todo mundo se va a ver en una encrucijada sobre hacer esto lo correcto o verme obligado porque me están presionando, porque no quiero ir a la cárcel, porque no quiero morir. Todo esto va a pasar, queridos amigos, y vamos a hablar sobre este tema, sobre las leyes y sobre los cambios un poco más adelante. Este video nos vamos a centrar más en cómo distinguir algunas cosas que Satanás nos quiere cambiar y cómo distinguir las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás y cómo saber diferenciarlos de la misma palabra de Dios. Yo quiero hacerles la invitación, queridos amigos, a que no se dejen engañar, a que juntos estudiemos de la Biblia, aprendamos más sobre la Biblia. No me hagan caso ni siquiera a mí de lo que yo digo. Vayan ustedes mismos a las Escrituras, vayan y busquen lo que dice la palabra de Dios, pues es la única manera de no dejarnos engañar, porque la Biblia es inspirada por Dios. No una parte más que otra, no solo un pedacito. No vino Dios a inspirar solo un pedazo de la Biblia, no inspiró solo 2 libros, no, toda la Biblia es la palabra de Dios, porque el hombre la escribió, pero fue inspiración de Dios mismo y es nuestra guía para poder salvarnos y para poder hacer lo correcto en este mundo de perdición. Ese es nuestro manual, ese debe ser nuestra verdadera esperanza de que nos vamos a salvar y vamos a hacer lo correcto. No nos dejemos engañar por Satanás. Uno de los engaños más eficaces de Satanás, mis queridos amigos, es que creamos que nosotros mismos, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la asistencia de la palabra de Dios, vamos a entender tantas cosas de este mundo. Y no es así, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender también la palabra de Dios. Por eso mismo yo les digo que antes de abrir la palabra de Dios, antes de estudiar la Biblia, pongámonos en oración, pidamos la sabiduría del Espíritu Santo, que Él derrame su sabiduría sobre nosotros y podamos entender con claridad lo que estamos leyendo y aplicarlo en nuestra vida. En conclusión, entonces, debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo cada vez que vamos a estudiar la palabra, cada vez que leamos un texto, cada vez que veamos un video. Vamos y estudiémoslo nosotros mismos. No confiemos ni siquiera en lo que dicen los videos que tienen un texto y abajo tienen una cita bíblica, porque no sabemos si realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. A veces podemos ser engañados de esa manera, porque Satanás anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar.
y nosotros no tenemos que ser víctimas de él. Nosotros no nos dejemos engañar. Este video, queridos amigos, espero que les ayude para esto, para entender mejor y saber que Satanás nos puede engañar incluso utilizando la misma Biblia. Por eso, nosotros debemos de estudiarla y no dejarnos engañar. Nos vemos en el siguiente video y que Dios los bendiga.